Reinaldo Sepúlveda, muchas gracias por tu presencia y apoyo, Reinaldo. Buenas noches, compadre y Aurorita. ¿Qué opinión tiene de Javier Milei y lo que está haciendo en Argentina? Javier Milei es un personaje que solamente en Argentina podría surgir. No hay otro país en el planeta que esté tan perdido para dar lugar a otro Milei. Argentina es un tango, es un verdadero tango. Después de ser en los primeros años del siglo XX, quizá el país más rico del mundo, se ha convertido hoy, antes de la presidencia de Milei, en un paria, con una deuda impagable, con una situación de la religión argentina es holganza, holgar a costa del erario. Y la realidad les ha cobrado. Durante el siglo XX, además de haber tenido varios golpes de Estado y dictaduras militares, han tenido una cantidad tremenda de recesiones económicas y destrozo de riqueza. Ahí es donde entra Milei y su visión de la economía. Milei no es un ignorante en materia económica. Es un hombre preparado, conocedor de algunas ramas o algunas áreas de la teoría económica, sabe de política monetaria, de política de gasto, de política fiscal, que serían, vamos a decir, los elementos fundamentales de toda gobernación. Y él adopta, producto de sus estudios, sus enseñanzas de los que son sus mentores o han sido sus maestros, algo que se llama la filosofía o la visión libertaria. Esta expresión viene del inglés libertarian, que es una visión que busca reducir el tamaño del Estado o del gobierno, si gusta usted, para hacerlo más claro, y de la burocracia. Y a cambio de eso, cederle más libertad a los ciudadanos y a los agentes económicos privados. Es una doctrina que tiene pocos adeptos, hay que decirlos, porque a muchos les parece un sinsentido. Desaparecer el gobierno, eliminar los impuestos y una serie de cosas que a muchos les podría parecer exagerado. Sin embargo, la parte de sensatez económica, fiscal, monetaria de Milei tiene, al menos hoy en Argentina, una fuerte base que explica lo que está planteando. ¿Y qué plantea Milei? Primero, un rompimiento con la locura en el gasto, en los niveles de deuda y los niveles inflacionarios de los últimos 40 años en Argentina. Y también plantea un rompimiento con esa actitud de conculcar las libertades de los agentes económicos privados y del ciudadano en general. Y empieza él a promoverse. Milei es un genio del marketing personal. Es una persona pintoresca, dirían algunos. Él se ufana de jamás haberse peinado en su vida. No necesita dar muchos argumentos más que pedirles véanme y uno acepta que nunca se ha peinado. Entonces, pero también es un hombre que defiende sus posiciones con excesos verbales que rayan en la procacidad y la grosería. En México nos puede parecer algo imperdonable e inaceptable decir algunas expresiones que usa Milei en la televisión argentina. Sin embargo, los argentinos en ese sentido son más permisivos que nosotros o son menos hipócritas que nosotros, hay que decirlo. Y producto de una situación crítica por la corrupción extrema de los esposos Kirchner, ya falleció el esposo, ahora es viuda la señora Cristina, y la gran corrupción que practicaron y permitieron
y también la actitud francamente cobarde del señor Fernández, y con un interregno ahí de personas que entendían perfectamente la tragedia argentina, no tuvieron los tompiates, dirían en mi tierra, para enfrentar esos problemas, lo cual dio por resultado un agravamiento, si es que pudiere utilizarse esa expresión, y llega Milei, y ahí es donde concita ante la corrupción de la señora Kirchner, vicepresidente, del señor Alberto Fernández, que en vez de gobernante era más bien un pelele de la señora Fernández, viuda de Kirchner, y la gente está harta de eso. Y en lo más crítico de este periodo, se inyecta liquidez a la economía y la inflación se dispara a niveles peligrosos que podrían llegar a lo incontrolable. Entonces, el electorado voltea a ver a Milei y ya no lo ve con tanta burla, sino que dice, oye, ¿y qué tal si sí? Y en una especie de volado se vuelcan a votar en la primera ronda y en la segunda vuelta. Y gana con el 56% de los votos en la segunda vuelta. Y el segundo, son dos candidatos nada más, lo rebasa con 12 puntos, quedó en 44. El señor Massa, que era secretario de Hacienda y instrumentador de la política hiperinflacionaria, vamos a decirlo así. Ahora bien, ante eso, ¿qué planteó Milei? Milei a nadie engañó. No es como los políticos mexicanos, incluyendo hoy a las dos candidatas. Milei les dijo la verdad. Voy a hacer esto. Voy a borrar a estos ministerios. Voy a hacer esto, voy a hacer esto. Explicando que de otra manera Argentina iba a colapsar. Gana en segunda vuelta, quiere decir que los electores argentinos lo apoyaron en la primera vuelta y también en la segunda vuelta. Quizá pensando algunos de ellos que no iba a hacer lo que prometió hacer. Y para sorpresa de millones de argentinos, el día de su toma de posesión, Milei, en una frase que vamos a llegar en un determinado momento a escucharla de nuestro gobernante, el que fuere, que refleja la situación argentina. Se acabó la plata, dice. Se acabó la plata. Argentina tiene un número de burócratas más elevado que los que trabajan en el sector privado. Eso les da una idea de la burocracia y de la fuerza de sindicatos vampiros, chupan sangre, viven del erario. Entonces, ¿qué hace Milei? Se aprovecha de una situación legislativa, un famoso DNU, decreto, de urgente e inmediata, decreto de urgente e inmediata resolución o alguna cosa así, que habían aprobado los peronistas hace 14 años, creo. Y entonces agarra Milei y dice, órale, bonito, y vámonos. Bueno, ya bien, acaba de anunciar una segunda ronda y él va a intentar hacer a lo que se comprometió, vamos a decir, tope en lo que tope. Cosas como esta, por ejemplo. Y aquí hicieron un escándalo. Dice uno de los ministros, dice, efectivamente, a pregunta de un reportero del País, el periódico español, le dice, efectivamente, como usted dice, manifestarse es un derecho, pero bloquear la vialidad es un delito. Y vámonos tendidos a palacio. Es decir, ¿cuál es la visión que tiene Milei hasta en esas situaciones aparentemente secundarias?
hay que aplicar la ley y hay que pagar el precio por aplicar esa ley. Luego, miren, nomás para que vean ustedes esta actitud casi de grillo de prepa del país. Se anuncia que no van a ser renovados los contratos de 7,000 burócratas que se incorporaron al gobierno este año. Normalmente, ¿qué hace la burocracia? Aquí en México lo hacen, vence el contrato y luego se renueva. Entonces, mi ley dice no, y son los burócratas que caen en esa situación, son 7,000. Y el país, en una nota, dice, y mi ley, dice, quiere con esta medida acabar con el Estado. Y yo les puse en un tuit, bájenle 3 rayitas, ¿no? Es decir, ¿a quién se le puede ocurrir, salvo a alguien que tiene afinidad ideológica con los que protestan por los privilegios que les están quitando o reduciendo, que quiere desmantelar el Estado un presidente que manda a la calle porque se venció su contrato y no se les va a renovar? 7,000 personas. Argentina debe de tener, pues no voy a decir varios millones, pero sí muchos cientos de miles de burócratas. El que ustedes no le renueven el contrato a 7,000 es como se dice, inadvertido, pues. Imagínense que sean 2 millones los burócratas. 2 billones. El 1% serían 20,000. Pues aquí estamos hablando de la tercera parte de 20,000. Entonces, Milei está llegando con toda la fuerza que le da la victoria electoral y va a estirar la liga lo más que pueda. Él es un hombre que está plenamente consciente de la situación crítica que enfrenta Argentina y está también consciente que si no hace cirugía mayor, aquello va a tronar. Se va a ir por el caño todo ese país. Les doy un ejemplo. La señora Fernández de Kirchner, cuando era presidente, adquirió Aerolíneas Argentinas, que es un desastre. O sea, si alguien quisiera suicidarse y Aerolíneas Argentinas anuncia un vuelo mañana, Buenos Aires, Washington, súbanse en ese vuelo. En los años que van del 2008 al 2023, el gobierno argentino tuvo que inyectarle casi 8,000 millones de dólares a Aerolíneas Argentinas por su quiebra más que técnica. Pero cuando dice Milei, vamos a vender las Aerolíneas Argentinas, bueno, pues vamos a ver qué vende, ¿no? Pero en ese momento los pilotos, los sobrecargos, los administrativos dicen, primero muertos que pasar por los obreros y los pilotos y concha tu madre. Pero ya Aerolíneas Argentinas ya no existe en la realidad financiera económica. Entonces, así como eso, va a hacer muchas cosas Milei. ¿Hasta dónde va a llegar? Va a depender de cómo se manejen las cosas políticamente. Me explico. Vamos a suponer que tenga que llegar el momento en que el Ejecutivo se verá enfrentado directamente al Poder Legislativo, donde Milei está en franca minoría. De 274 diputados, él tiene 34. De 74 senadores, tiene 7. Es decir, su fracción es prácticamente irrelevante. Estadísticamente es despreciable. Muy bien, pero tiene él una ventaja. Si lo que está haciendo empieza a dar frutos en los próximos 6, 9, 12 meses, puede voltearle la opinión pública a esos diputados o a esos senadores peronistas.
Ahí es donde va a estar la habilidad de Milei y de la capacidad del gabinete que nombró, que designó. Y ahí va a estar también el reconocimiento de su descrédito de los legisladores peronistas que se acabaron a Argentina. Esa va a ser la parte más interesante. Por lo tanto, yo le recomiendo a todos aquellos que les interese el futuro de este país que sigan la situación argentina. ¿Por qué? No lo vamos a ver ni con la ingeniera ni con la anticientífica. Ninguna de las dos tiene los cataplines para decirnos la verdad. Ninguna de las dos. Ni la anticientífica se va a oponer entrando a López Obrador y lo va a exhibir como un destructor y va a combatir al crimen organizado con la fuerza del Estado y va a deshacerse de una bola de parásitos que le va a heredar López Obrador. Y tampoco la ingeniera tiene los conocimientos económicos, no conoce de política monetaria, de política fiscal, de política de gasto, etcétera, etcétera. Entonces va a andar diciendo, sí, les vamos a dar a los indígenas que medicinas, que esto y que el otro, y que los programas del bienestar y programas sociales, cuando no tiene un quinto. Porque como dijo Milei, se acabó la plata, ingeniera. ¿Verdad? Entonces, eso vendrá un poco después. Y de eso vamos a hablar ahorita en la parte editorial. A partir de este momento continúo con la sección editorial que hace rato empecé cuando le di la respuesta a Reinaldo. Y la editorial de hoy se llama así: ¿qué nos espera para los próximos 3 años? Y ya no va a faltar quien diga, ya Ángel se convirtió en Walter Delgado, o en el profesor Sellagro, o en quien le gusta algún otro de esos charlatanes del obispo Sánchez, de la Iglesia Universal y toda esa bola de sinvergüenzas brasileños que estafan a la gente aprovechándose de su ignorancia. Muy bien. ¿Y por qué digo los 3 años? Porque es tan profundo el daño que ha hecho López Obrador y los suyos, que 15 días, 6 meses, 3 meses no bastan. Y se va a requerir mucha voluntad, mucha valentía para decirnos primero a los mexicanos cuál es la realidad de la tragedia que llevó a cabo López Obrador, esa destrucción, pero también de lo que pasó en los últimos 3 o 4 o 5 gobiernos. Esto que México está enfrentando hoy, que es prácticamente estar en un punto muy cercano a la quiebra total, esto se gestó hace tiempo. En ese sentido, pues, por esa razón, planteo yo un horizonte, así sea de manera muy general, de los próximos 3 años. Es decir, si la anticientífica o la ingeniera van a tomar posesión o rendir la protesta de ley ante el Congreso el 1 de octubre del 24, yo me voy a diciembre del 27, es decir, a medio gobierno. Y vamos a ver. Lo primero que van a enfrentar cualquiera de las dos es el problema de la violencia, de la inseguridad, del nulo respeto del Estado de Derecho y de la fuerza que han adquirido los grupos delincuenciales como consecuencia, eso sí, de la política cómplice de este gobierno. Grandes áreas de este país, del territorio nacional, son dominadas total y contundentemente por grupos delincuenciales. A ciencia y paciencia de López Obrador y sus cobardes paniaguados alrededor no osan decir una palabra. La primera prueba que va a enfrentar la ingeniera o la anticientífica es eso. El problema de la violencia, de la inseguridad, de la falta de confianza, de la incertidumbre jurídica. Ese es el primer problema. Segundo, las finanzas públicas. Las finanzas públicas, como bien dijo Macario hace varios meses,
No va a haber una crisis fiscal en el siguiente gobierno. Ya está aquí la crisis fiscal. Hace 2 semanas el secretario de Hacienda tuvo que ir con la mano extendida ante NAFI, Bancomex, Nacional Financiera y no me acuerdo quién más, para juntar una lana para poder pagar unos vencimientos porque no tenía dinero el gobierno federal. Ese es el nivel hoy de la salud de las finanzas públicas. Diga lo que diga el presidente. Esa realidad se va a ver agravada el año próximo por estos problemas. Los programas sociales. El año próximo simplemente el programa para apoyar a los adultos mayores de 65 años, va a importar alrededor de 450,000 millones de pesos. No hay dinero para eso. Si le sumamos los otros programas del malestar que yo les llamo, estamos hablando quizá de 650,000 millones de pesos. ¿Qué va a significar eso? Que la única salida que tendría quien obtuviera la victoria el año que viene, el 2 de junio, no le quedaría más que decir, ¿saben qué, carnales? Se acabó la lana. No hay varo. Parafraseando a Milei que le digo, se acabó la plata, che. No se van a atrever. Primero, porque son tan ignorantes las dos en materia económica, que no justiprecian, que no entienden la magnitud de la tragedia que ahí sí en finanzas públicas generó este gobierno. Que van como el lomo de la liebre, se hacen así para no contravenir las tonterías y estupideces de López Obrador en materia de unos falsos programas sociales. Un programa social es aquel programa de apoyos a ciertos grupos focalizados de la sociedad con recursos que genera el erario, sea como consecuencia de captación de impuestos por el crecimiento de la economía o por la elevación de los impuestos existentes o por la reducción del gasto en otras áreas. No hay una tercera, una cuarta o una quinta vía para salir. Pero como no se va ninguna de las dos a enfrentar, porque no le entienden y no tienen la valentía necesaria, las dos son muy sacatonas en ese sentido. Entonces, ahí va a haber otro problema. 3 problemas ya. La violencia, la seguridad, la ilegalidad, etcétera, la debilidad de las finanzas públicas, lo que gravita en el presupuesto de los programas sociales, y ahora vienen 2 temas que van juntos. Son un poco como aquella medicina que había, las Dual Nordin, que eran 2 pastillas o 2, no sé si eran comprimidos o grajeas, que decía Duals Nordin. Son 2 y se toman juntos, hace ya como 60 años, ¿verdad? El problema del sistema público de educación y el sistema público de salud. La salud y la educación, o los servicios, más correctamente dicho, los servicios públicos de salud y los servicios públicos de educación son los dos pilares de la formación de capital humano. Los gobiernos anteriores dejaron correr mediante actos de complicidad. Les voy a dar un ejemplo nada más. En Oaxaca, el estado, donde se inició aquello de la CETEC, el gobernador Eladio Ramírez firmó una agenda cuando se forme ese grupo, donde les concedió todo lo que exigieron y aún más. Ese grupo delincuencial ahí empezó a violar la ley con la anuencia y apoyo económico, financiero, de Eladio Ramírez, gobernador de Oaxaca, para que no le crearan problemas. Y así, todos los demás gobernadores siguieron haciendo exactamente lo mismo. Y este que está ahorita está haciendo exactamente lo mismo.
En esas condiciones, este gobierno destruyó a niveles impensables el sistema público de salud y los sistemas públicos de educación en todos los niveles. Los dejó en los puros huesos, saqueó a esas dos áreas del Estado para tirarlo en Dos Bocas, en Tren Maya, y ahora el ferrocarril, ese pedorro ahí donde compraron unas locomotoras viejas, y órale, ahí van. Ese es otro tema, el de la educación y los servicios de salud. Y luego viene el corolario de todo esto, o la consecuencia principal, el ahuyentar la inversión privada y la inversión privada, no solo la local, que se iría a buscar otros destinos, sino también la inversión extranjera. Eso de que van a llegar decenas de miles de millones de dólares por el nearshoring, no les crea. Esos son los charlatanes que andan tratando de engañar incautos. Para que haya un efectivo nearshoring, debemos tener seguridad jurídica, infraestructura de primera, fuentes de energías limpias, respeto de la ley, Estado de Derecho. Eso no lo tenemos. Y hay otros lugares que sí les ofrecen eso y más a los inversionistas extranjeros que llegan a tomar riesgos a ese país. En esas condiciones, pues, ¿ante qué estamos? Ante un conjunto de problemas, como estas áreas que he señalado, que son 1, 2, 3, 4, 5, que prácticamente requerirían no de un Milei, sino de 5 o 10 Mileis. ¿Por qué? Argentina tiene 41 millones de habitantes. Nosotros tenemos 130. En términos de superficie, ellos son más, tienen una superficie mayor que nosotros, pero tienen menos gente. Su densidad demográfica, es decir, habitantes por kilómetro cuadrado, es menor que la nuestra. En ese sentido, pues, si no hay varios Mileyes en el gabinete de la anticientífica o de la ingeniera, y ella misma, cualquiera de las dos, una gran Milei, no van a hacer nada. Hay una norma no escrita que se generó con el presidente Roosevelt, el Franklin Delano Roosevelt, de establecer una especie de luna de miel los primeros 100 días. Y se mide con el desempeño en esos primeros 100 días lo que va a hacer ese gobierno a lo largo de todo su encargo. ¿Qué irá a hacer la anticientífica o la ingeniera en esos primeros 100 días? Van a andar buscando, pues, a quién nombran, porque no puede correr a fulano, le pongo un subsecretario y esto y el otro, simplemente tratando de sobrevivir. Para que en el segundo año o en el tercer año hacer los diputados, gobernadores o lo que sea, pero no se van a atrever a decirle a los mexicanos: señores, se acabó la firula, no hay dinero y hay que tomar medidas drásticas o esto se viene abajo. No se van a atrever. Ya di las dos razones: su ignorancia y su cobardía. En esas condiciones, pues, es que yo planteo qué va a pasar en los próximos 3 años. Primero, van a intentar sacarle dinero a los empresarios y a los contribuyentes cautivos, porque no se van a atrever a reducir el gasto de manera sensible. No lo van a hacer. Van a seguir tirando el dinero en Dos Bocas, en Tren Maya y lo que se les ocurra. Los programas sociales los van a mantener porque no se van a atrever a decir: señores, no hay dinero. Y de estos 11 millones,
5 millones ya tienen una pensión de la ley del 73 del Seguro Social y no deben tener esto, ya no lo van a hacer. Y así otras cosas. El programa de los ninis, que es una corrupción inagotable. Sembrando Vida, que es otro cuento. En esas condiciones, pues, los primeros 3 años del gobierno van a ser de enfrentamientos entre los diferentes grupos o grupúsculos dentro de Morena. Porque me temo, y nada me gustaría más que estar totalmente equivocado, que las bancadas de la oposición van a ser pequeñas. En ese sentido, los pleitos que vamos a ver en el Congreso los veo más probables dentro de Morena que entre la oposición y Morena. Por supuesto que puede darse el caso que la oposición obtenga 251 diputados o un poquito más y 65 senadores y un poquito más. Sin embargo, por lo que veo a esta fecha, veo sumamente difícil una cantidad como esas que di. ¿Y qué es lo que sucede si no alcanza la oposición la mayoría absoluta? Se va a mantener la situación actual, donde Morena y los suyos van a controlar a su antojo el Congreso. No van a modificar la Constitución, pero no lo van a necesitar. En esas condiciones, pues, vayámonos preparando para un trienio sumamente complicado. 25, 26 y 27. Si es que llegamos completos en términos de la estabilidad política y económica a diciembre del año 2027. De otra manera, el éxodo de muchos mexicanos va a ser algo mucho más evidente. Ya muchos mexicanos se están intentando llevar a su familia al exterior, buscar ellos un empleo en Estados Unidos o Canadá. Algunos que trabajan en empresas europeas están buscando su relocalización a algún país en aquel continente. Muchos están por lo pronto intentando enviar a sus hijos o nietos a estudiar su nivel superior en aquellos países. Pero me dirán, es que esos tienen dinero, sin duda alguna. ¿Qué va a pasar con el resto, con esos millones y millones de mexicanos que no tienen para pasar este día bien y a ver qué hacen mañana? Pues ellos, simple y sencillamente, van a estar enfrentando las consecuencias de un voto equivocado el 2018 y otro voto equivocado el año que viene. Si ante lo que se ve y padece no son capaces de concluir que la causa es este gobierno y su gobernación, pues entonces que se aguanten, porque la situación para ellos va a ser crítica. En ese sentido, pues, ¿qué le pediría yo? Por favor, no eche en saco roto esto que estoy diciendo. Probablemente usted no concuerde conmigo, respeto su opinión, pero por encima de esa diferencia, por favor, analice objetivamente lo que está pasando. Analícelo. No se crea usted esas mentiras. Vea usted esta línea chafa que es una tomada de pelo. Pues. Dice uno, ¿en cabeza de quién cabe que es una línea? Y mire, me da tanto sentimiento la perversidad de este Jesús Ramírez, el que le bañaba los gatos a Monsiváis, que van y graban a una señora que está sentada en el asiento del avión, valga la redundancia, y dice acá con su boleto, no, es que yo tenía que regresar a Cancún, pero antes me costaba 5,000 pesos y ahora solamente pagué 380 pesos. Mi presidente, Andrés Manuel, le agradezco, etcétera, etcétera.
¿Ustedes piensan que esa señora va a entender que ese boleto o el precio que debería pagar ese pasajero deberían de ser 5 o 6 mil pesos, no 380? No lo entiende, porque le han envenenado la mente de que los conservadores, etcétera. Pero ¿cuál es la realidad? Que si ese boleto en términos verdaderos, objetivos y con cálculos contables correctos, el costo total, y no me estoy metiendo en utilidades, el costo total sean 2,500 pesos, ella dejó de pagar 1,800 pesos o 2,100 pesos. Alguien los pagó. ¿Quién? Los contribuyentes como usted o como yo. Pero esa gente no lo entiende, no porque no sean inteligentes, sino porque nadie les ha explicado el daño que causan esas políticas de subsidios indiscriminados. Lo que sucedió en Argentina. Eso sucedió en Argentina, hasta que llegó un momento en que Milei les dice, se acabó la plata, che. Por desgracia, no vamos a tener una presidente que tendrá los ovarios bien puestos para decir, se acabó la lana, señores. Y ahora viene el pago de facturas. Ninguna de las dos se va a atrever. Ninguna. En ese sentido, pues, las cosas no serán fáciles y los próximos 3 años, de aquí a diciembre, claro, alguien me dirá serían 4 años, pero vamos a vivir una ficción los primeros 6 meses del año próximo. En México, todo proceso electoral es un cuento. Es un cuento, es una fantasía. Prometen y dan y esto. Pero no es cierto, no van a cumplir y menos en las condiciones actuales. Por eso yo les pido sinceramente que analice las cosas. No acepte como válido lo que yo le he dicho hoy. Es más, diga usted, el loco de Verdugo, está loco, sí, no hay problema, no me voy a molestar. Pero a cambio de aceptar ese juicio suyo sobre mí, yo le pido algo muy sencillo. Analice con objetividad la situación. No se deje llevar ni por las palabras de la ingeniera ni de la anticientífica, mucho menos por las mentiras y locuras de López Obrador. Elabore su propio juicio. Vea cómo están las cosas. El crimen, el problema de la inflación, las tasas de interés. Vea todo eso. El estado de las escuelas donde van sus hijos y nietos, el estado que guarda el sistema público de salud, Seguro Social, ISSSTE, Salubridad, Secretaría de Salud, etcétera. El abasto de medicinas, etcétera. Hágalo. Diga usted que estoy loco, ya perdió la razón, Verdugo. Dígalo usted. No lo voy a desmentir. Pero a cambio de eso le pido que analice objetivamente las cosas. No caiga usted en el nivel de esos que rodean a López Obrador, que están en un nivel de idiotización extrema, que raya casi en el retraso mental. El proceso que ha sufrido esa gente, incluyendo la anticientífica, ese proceso de estupidización de una persona es un gran peligro para este país. Escuche a sus legisladores, escuche al dirigente de ese partido, a los senadores y diputados de Morena. No se diga a los del Partido del Trabajo y del Verde. Juzgue por sí mismo. Juzgue usted. No se engañe, usted no se podrá engañar a sí mismo, porque si usted pretende vivir en esa nube, el despertar va a ser muy doloroso. Por eso yo termino esta sección editorial reiterando esa súplica más que petición. Écheme a usted la culpa de todo, loco,
mentiroso, exagerado, todo lo que guste usted. Pero a cambio de eso, cuando ya se desahogue, analice objetivamente en estos días, de aquí al 2 de enero, que empezaría la actividad más o menos a normalizarse. Analice objetivamente las cosas y vote en consecuencia. No tiene caso que yo le diga, vota por Xochitl y vota por Ed. No, no, no. El problema es mucho más grave y no se va a resolver con la una o con la otra. ¿Quién en su sano juicio podría pensar que los problemas de la sociedad, de la Ciudad de México, se van a medio disque empezar a resolver con un personaje de una perversidad? Nomás de verle la cara a la señora Brugada, se da uno cuenta de la clase de persona que es. O cómo vamos a tener una confianza en el trato al Poder Judicial cuando llega una persona como Lenia Batres, que, como dicen en mi pueblo, no conoce la O por lo redondo en materia de una demanda. Véanla usted. Y ahí está. 15 años va a ser ministra de la Suprema Corte. Luego, miren, nomás para terminar, viene por tercera vez este año 2023 el señor Blinken, señor Anthony Blinken, secretario de Estado, la jefa o la asesora en seguridad nacional del presidente y el señor Mayorgas de Seguridad Interior, los tres. Y ya se van, y luego la canciller. No platicamos de eso. Pues no, vimos, y muy agradable y todo, porque además, fíjense ustedes, ellos vinieron porque el presidente López Obrador los invitó a que vinieran. ¿Qué logro ese? Dice, en estos días que todo el mundo anda ocupado, vinieron a México. Con todo respeto, señora canciller, tome su invitación. Vinieron a leerle la cartilla en materia migratoria al presidente. Que para la galería, para sus seguidores, para sus fanáticos, no, sí, muy bien, acordamos formar un grupo, etcétera, etcétera. Pero muchos de los que están adentro saben, y se va a empezar a regar, que las cosas fueron totalmente diferentes. En fin, pues, termina aquí ya esta sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 27 de diciembre del año 2023.